En la tercera sesión vimos cómo pasar y procesar datos del front al backend utilizando el método post y body parser. Pero ahora, si quieres conocer cómo comenzar a procesar y a utilizar los datos del backend en el front, quédate en esta cuarta sesión porque vamos a hablar sobre EJS o plantillas de JavaScript integradas. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta sesión de la Escuela de Desarrollo Web con Node.js. Y bueno, y antes de iniciar, recuerden que en la descripción les dejo el post para que vayan a ver toda la información pues que vamos a hablar, junto con el índice para que se adelanten a las partes que deseen. También te invito a que te suscribas al canal y des like a este video, ya que pues de esta manera nos ayudas bastante como creadores de contenido a continuar haciendo. Y ahora sin más, vamos a empezar primero conociendo sobre qué es EJS y pues para qué sirve. En sus siglas, Embedded JavaScript Templating, o en español plantillas de JavaScript incrustadas. En su documentación encontraremos que EJS es un lenguaje de plantillas simple que le permite generar marcado HTML con JavaScript simple, que en otras palabras significa que vamos a poder añadir JavaScript, nuestro lenguaje de JavaScript, a HTML, y asimismo vamos a poder comenzar a crear plantillas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Todo esto va a ser posible precisamente por las etiquetas que nos permite utilizar EJS, y estas etiquetas nos van a permitir ya sea añadir pequeñas funciones en una sola línea o bien pues simplemente crear variables. Pero ya con esto vamos a darnos cuenta que pues ya podemos comenzar a crear cosas realmente impresionantes. De hecho, en esta sesión vamos a comenzar a crear nuestro primer blog, un blog completo donde vamos a poder tener una sección para poder escribir, otra sección para poder ver todos los posts con su fecha, con sus fotografías, con su contenido, entre otras cosas. Así que sin más, vamos a comenzar con esta sesión. Recuerden que en la descripción yo les voy a dejar obviamente el post y todo como en los otros. Ustedes se van aquí para el blog y se van a cursos, Escuela de Desarrollo Web. Van a encontrar aquí todas las sesiones. Vamos en la sesión, vamos a hacer la sesión 4, perdón, aquí me equivoqué, está la sesión 3. Vamos a hacer la sesión 4. Entonces bueno, en esa sesión 4, ¿cómo vamos a empezar a hacerlo? Esto no lo he hecho en ningún video, pero digamos que lo voy a hacer como con ustedes, digamos que en esta sesión, para que vean cómo bajar un repositorio e instalar los paquetes, porque pues no lo hemos hecho en ningún video. Entonces, igualmente aquí arriba en la descripción les dejo el video de Git y GitHub para que vean más o menos por dónde va la cosa o cómo iniciar a trabajar con Git y GitHub, pero básicamente aquí vamos a descargar el repositorio e instalarlo lo que necesitamos. Primero, vamos a hacer clic aquí en Copy, vamos a irnos al computador, escribimos terminal. Voy a escribir aquí cd y voy a arrastrar la carpeta donde quiero que se aloje el repositorio, clear, y voy a escribir git clone y copio lo que pegué. ¿Listo? Aquí ya lo está copiando, voy a cerrarlo y aquí ya está la carpeta. Entonces lo que voy a hacer es abrir Visual Studio, nueva ventana, y voy a arrastrar la carpeta que acabé de descargar. Listo, aquí ya están los archivos. ¿Qué ven ustedes de raro? Que no está la carpeta o el folder de NPMs, de los paquetes que hemos utilizado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir una terminal, nueva terminal, y escribir npm-i. Con este comando va a instalar todos los paquetes que por defecto ya estamos utilizando. Aquí en los paquetes ya los instaló todos. Entonces bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer de entrada conociendo aquí EJS? Voy a limpiar. Esto ya lo conocimos en el programa pasado, pero ya no vamos a utilizar ni la calculadora. Entonces vamos a eliminar la calculadora y solamente nos vamos a quedar con el método get de home y de gracias. Voy a eliminar aquí la calculadora. Eliminar. Listo. Entonces tenemos solamente home y gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a conocer qué es EJS. Entonces EJS nos dice que el primer paso es instalarlo. Entonces vamos a copiar el comando, vamos a irnos a la terminal y vamos a pegarlo. npm install EJS. Aquí está instalando, listo, ya vemos que está instalado porque se actualizaron ambos archivos. Yo me voy para acá y efectivamente ya está instalado EJS versión 3.1.9. Listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente es solicitarlo, como todos los paquetes. Por aquí está, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Listo, pero vamos a cambiar el let por el const. Listo, ya tenemos solicitado EJS en nuestro programa. El siguiente paso se divide en dos. El primero es crear un folder que se llama views, donde vamos a comenzar a utilizar todos los archivos
.ejs, ese es la extensión de los archivos de ejs. Y el segundo pues es escribir el comando para indicarle a Express que ahí es donde vamos a alojar nuestros archivos de ejs. Entonces el primer paso es, vamos a crear una carpeta que se llame views. Vamos a mover home y gracias lo vamos a mover para views. Listo, lo vamos a mover, mírenlos, aquí ya están. Y vamos a cambiarles el nombre. Cambiar el nombre home.html a home.ejs. Y gracias vamos a cambiar el nombre a ejs. Listo, ya lo hicimos, vamos a cerrar. Ahora vamos a utilizar el comando app.set y aquí hay dos argumentos que tenemos que utilizar. El segundo argumento es ejs y el primer argumento es view engine. ¿Listo? Entonces de esta manera ya estamos utilizando este folder para nuestros archivos de ejs. Ya le estamos indicando a Express que ahí es donde lo vamos a guardar. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Entonces el ejemplo es que ya no vamos a utilizar send file, sino vamos a utilizar ahora res.render y vamos a escribir entre comillas el nombre del archivo que queremos que se renderice. Vamos a escribir home. Y aquí igualmente. Ya no va a ser file, sino vamos a escribir gracias. Listo. Vamos a probarlo. Recuerden, nodemon server.js. Vamos a irnos para el navegador y vamos a escribir localhost 3000. Mírenlo, aquí ya está renderizando. Ya está funcionando. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a utilizar las hojas de estilo CSS y también vamos a utilizar Bootstrap. Vamos a meterlas en el mismo paso porque pues igualmente vamos a utilizar desde aquí todo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un folder que se llame public. Este folder que se llama public vamos a escribir un comando, ya lo vamos a escribir, para indicarle a Express que nuestra carpeta alojada localmente, que es public, que está dentro de nuestro computador, va a poder utilizarla de una forma remota. Y aquí es donde vamos a crear nuestro archivo styles.css. ¿Listo? Vamos a cerrar y ahora viene el comando. ¿Cuál es el comando? app.use express.static y aquí vamos a escribir entre paréntesis public. Entonces recuerden, ya le indicamos a Express que utilice ese folder para utilizarlo de forma remota. Ya podemos utilizar la hoja de estilos sin ningún problema. Y ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos para Home y recuerden que todos los archivos tienen una configuración HTML de cabecera, de cuerpo y de pie de página. Entonces en la cabecera vamos a añadir donde se encuentra nuestro archivo de hojas de estilos. Aquí arriba y en la descripción les voy a dejar el video tanto de HTML, tanto de CSS. Este curso no se enfoca en estos dos campos, pero de todas maneras vamos a utilizarlos para ver cómo se comportan ambas pues partes, ¿no? El front y el backend. Entonces ahora aquí vamos a decirle que nuestra hoja de estilos se encuentra en styles.css. Él ya sobreentiende con esto que con el comando que nosotros le escribimos ya sobreentiende que está dentro de public. Entonces aquí solamente tenemos que indicarle que está en styles.css. Vamos a hacer una prueba y vamos a decirle, por ejemplo, que los párrafos, todos los párrafos que están en mi página, quiero que sean de un tamaño de 70 píxeles, 60 píxeles, por ejemplo. Solamente es para probar, ¿no? Eso no lo vamos a dejar así. nodemonserver.js. Vamos a irnos para acá y actualizamos. Mírenlo, ya me está funcionando. Obviamente un párrafo jamás va a ser de 60 píxeles, pero ya estamos viendo que funciona. Listo, vamos a borrar esto. El siguiente paso va a ser instalar Bootstrap. Aquí arriba y en la descripción les voy a dejar todo el video completo sobre Bootstrap y ahí también van a poder encontrar el post donde hablamos exclusivamente de Bootstrap, cómo lo instalamos, cómo utilizamos, cómo modificamos cosas, en fin. Ahora, para instalarlo nos va a permitir utilizar diferentes configuraciones previas que ya tienen, digamos que unos presets de diferentes cosas de HTML, de elementos HTML, como formularios, botones, muchísimas cosas que realmente yo utilizo Bootstrap para todos los desarrollos que hago web, lo utilizo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a instalarlo vía CDN, vamos a copiar este fragmento acá y vamos a pegarlo aquí. Bootstrap. Listo. Entonces aquí ya estamos utilizando digamos que todo lo que es de Bootstrap. Vamos a escribir nodemonserver.js. Vamos a
actualizar y vemos que ya me cambia automáticamente la tipografía. Si ustedes se dieron cuenta, la tipografía ahorita era como que la básica con la que viene HTML, pero ya con esta instalación de Bootstrap ya viene una tipografía básica que es la que utiliza Bootstrap. Y de aquí en adelante ya vamos a ver cómo comenzamos a utilizar formularios, botones, muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces ahora, a partir de este punto, el siguiente paso va a ser utilizar las plantillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las plantillas? Las plantillas nos van a permitir a nosotros, como vamos a comenzar a crear diferentes posts, pues todos los posts tienen la misma cabecera, el mismo pie de página. Vamos a crear eso. ¿Cómo lo creamos? Vamos a crear primero una carpeta que se llame partials. Y aquí vamos a crear uno que se llame header.js, y otro que se llame footer.js. Ahí ya, aquí vamos a meter nuestro cabecera y nuestro pie de página de toda la web. ¿Cómo hacemos para comenzar a utilizarlo? Entonces, lo primero es que nos vamos a ir a uno de los archivos, que es por ejemplo home, y vamos a cortar todo esto. ¿Listo? Y vamos a irnos para header y lo pegamos. Y desde aquí inicia contenido body. Y en footer vamos a cortar desde body a HTML, vamos a cortarlo y vamos a irnos a footer y vamos a pegarlo. ¿Listo? Entonces aquí contenido del body. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Aquí es donde viene primero, aquí están, mírenlas. Entonces aquí tengo que incluir mi archivo de cabecera y mi archivo de pie de página. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Y luego mi archivo de pie de página. Copiamos y pegamos. Listo. Ahora tenemos que indicarle dónde se encuentra ese archivo. Vamos a agregar la palabra partials antes de header, obviamente porque está en un folder dentro. Partials está en un folder que se llama header, está en un folder que se llama partials. Entonces, este folder tiene que estar, no tiene que estar por fuera, sino tiene que estar por dentro de views. Mírenlo, está por dentro de views porque aquí es donde van a estar todos los archivos JS. Y vamos a probarlo. nonmonserver.js. Vamos a actualizar y ya está, aquí está funcionando. Ahora hacemos exactamente lo mismo, miren, exactamente lo mismo con la página de gracias. Vamos a eliminar todo esto y copiamos esto y eliminamos todo esto. De esta manera, solamente dentro de home y de gracias se va a cambiar es el contenido. ¿Listo? Porque la cabecera va a vivir en header y el pie de página va a vivir en footer. Y desde aquí vamos a poder modificar toda nuestra web. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí sí ya vamos a partir con el contenido extra de esta sesión. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Bootstrap y buscar una cabecera. Unos ejemplos. Y aquí, como lo hicimos en el video anterior, buscamos en header. Vamos a hacer clic aquí donde dice ver el código fuente de la página. Y vamos a buscar el segundo home. Vamos a utilizar este que está acá. Este header que está acá. Vamos a utilizarlo. Home es este que está acá. Voy a irme para header y voy a copiarlo aquí en el cuerpo. Y mírenlo, aquí ya está funcionando. Entonces, recuerden, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente buscamos una cabecera dentro de Bootstrap, un ejemplo de cabecera, y luego buscamos en el código, copiamos el código que está acá, este es el código de esa cabecera, de ese header, y luego nos vamos a nuestro header, pero no en head, sino dentro de body, copiamos nuestra cabecera. Este es el header. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Vamos a tener tres páginas. Una página de About Us, que digamos que es sobre nosotros. Vamos a tener una página de Home, que es donde se van a ver todos los posts. Y una página de Crear. Vamos a tener esas tres páginas. Bueno, y la página de Gracias, pero esa no va a estar en el menú. Entonces vamos a crearlas rápidamente. Ya tenemos creada nuestra página de Home. Ya tenemos nuestra página de Gracias. Y ahora nos falta crear nuestra página de Crear y una página de About Us. Esta se va a llamar Crear. Y esta se va a llamar Sobre Nosotros. Crear y nosotros. Listo. Entonces, aquí dentro de Views vamos a crear nuevamente
dos archivos, uno que se llame crear.ejs y uno que se llame nosotros.ejs. Listo, vamos a copiar el mismo contenido que está en home, en crear y en nosotros. En crear vamos a cambiarle aquí esto que se llame ahora crear y aquí que se llame crear y aquí en nosotros que se llame nosotros. Y ahora, como ya están esas páginas creadas, ahora tenemos que asignárselas a la cabecera. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos a la cabecera, partials, header, y aquí vamos a poner home, lo vamos a dejar quieto. Aquí vamos a poner crear y aquí vamos a poner sobre nosotros. Y listo, vamos a tener solamente 3 páginas. Y aquí recuerden que esto es una lista, este elemento HTML es una lista, tenemos que indicarle aquí el href. Entonces el href de home ya sabemos que es home. El href de crear es slash crear y el de sobre nosotros es nosotros. Vamos a probarlo. Actualizamos. Aquí me aparece home, crear y nosotros. Si me voy a crear, me lleva a la página crear. Si me lleva a la página de nosotros, me lleva a la página de nosotros. Y a home, a home. Ya tenemos hasta aquí, digamos que nuestra primera etapa de nuestro archivo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es... Entonces, aquí ya vamos a comenzar a crear nuestro blog. Entonces, nuestro blog, lo primero que vamos a necesitar es una fecha, digamos que para cada blog post que se va a utilizar, digamos que para cada entrada. Entonces, para eso vamos a utilizar date. Como vamos a utilizar date, date tiene muchísimas posibilidades porque podemos tenerlo como un string o podemos tenerlo como números, podemos configurar la fecha como nosotros queramos. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, una configuración de fecha sencilla. ¿Cómo hacemos para utilizarlo? Esto ya viene implícito, ya viene nativo de JavaScript, no tenemos que instalar nada, pero sí vamos a comenzar a utilizarlo. Vamos a poner aquí configuración de fecha. Entonces lo primero que vamos a hacer en la configuración de fecha es escribir let new date. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear let día es igual a date.get date. Vamos a poner let mes es igual a date.getMonth y let año es igual a date.getYear. Aquí viene un punto importante y es que getMonth por acá está getMonth, nos da los valores pero de 0 a 11. Entonces digamos como que si enero fuera 0. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es añadirle un 1. Aquí le añadimos un 1 para que me tome a enero como 1 y a diciembre como 12. Uy chicos, aquí me falta algo súper importante y es que tenemos que ejecutar la función. Así, listo ya. Listo, entonces vamos a hacer una prueba rápidamente. Console.log año. Vamos a imprimirlo. Vamos a probarlo. nonmonserver.js. Y aquí me dice que estamos en el 9 del 4 del 23. Entonces el día es 9, el mes es 4, que es abril, perdón, y el año es 2023. Entonces aquí ya tenemos nuestra fecha. Y aquí podemos crear, por ejemplo, fecha completa es igual a y año. ¿Listo? Y vamos a imprimirlo rápidamente. Console.log fecha completa. Y aquí me aparece 9 del 4 del 23. Listo. Entonces ya tenemos configurada nuestra fecha inicial. Entonces ahora sí vamos a comenzar a crear nuestras entradas. Recuerden que date se puede configurar de muchísimas maneras. Listo, yo solamente lo estoy mostrando con números, pero ustedes lo pueden mostrar con el nombre del día, con el nombre del mes, que el año se muestre diferente, que te muestre las horas. Se puede configurar, o si quieren podemos hacer un video únicamente hablando sobre date, porque se puede configurar de muchísimas formas. Inclusive en este momento estamos obteniendo es la hora de mi computador local, o sea de mi servidor como tal, como en mi ubicación local está tomando es la hora de mi compu. Pero si yo utilizo por ejemplo UTC, que por aquí está UTC date, entonces va a comenzar a tomar es la hora UTC. Entonces Colombia está a menos 5 UTC, entonces va a comenzar a tomar la hora pues de UTC. Y pues si yo lo quiero ahora Colombia, pues tengo que modificarlo. Pero bueno, es solamente para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora nuestras entradas tienen que tener, digamos que todas las entradas tienen que estar en un único arreglo.
¿Listo? Ojo con lo siguiente porque este punto es algo complejo. Digamos que si no han visto la teoría de JavaScript, aquí arriba en la descripción se los dejo un poquitico hablando más sobre JavaScript, los tipos de datos, los conjuntos de datos, cómo podemos agruparlos, bueno, aquí arriba en la descripción se los dejo para que lo revisemos. Pero aquí lo vamos a hablar de una forma un poco más compleja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una variable que se llama entradas. Pero esto no es esto no. Este va a ser un arreglo de objetos. Es complejo, yo sé que parece algo complejo, pero viene de la siguiente manera. Voy a crearlo rápidamente. Fecha va a ser, por ejemplo, el 3 del 6 del 2022. Por ejemplo, título. Vamos a ponerle primera entrada. Y el contenido va a ser, vamos a copiarlo de Lore Ipsum, solamente creamos un texto común y corriente y lo pegamos, no es más. Listos. Aquí ya está. Entonces, entradas, fecha, título y contenido. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un arreglo que contiene objetos. ¿Qué quiere decir? Que en el arreglo van a ver, en la posición 1 va a haber un arreglo, un objeto, perdón. En la posición 2 va a haber otro objeto. En la posición 3 va a haber otro objeto. En la posición 4 va a haber otro objeto. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque tenemos que tener en una única posición del arreglo tiene que tener un post. De hecho, un post tiene muchísimas más cosas, ¿no? Pero por ejemplo, tiene fecha, título y contenido. Es lo mínimo. De hecho, puede tener imágenes, puede tener muchísimas cosas más. Pero por el momento vamos a dejarlo así de simple. Vamos a copiarlo y vamos a crear un segundo post. Vamos a dejarlo, por ejemplo, el 7, segunda entrada. Y listo. Vamos a dejarlo así. De hecho, vamos a crear 3. El 8 y tercera entrada. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo yo visualizo estas entradas en el home, viéndolo, digamos que desde ceros? Entonces, vamos a irnos a nuestro home, a nuestro get. Y aquí viene algo muy importante. Y es que home puede tener unos argumentos como tal. Entonces, aquí yo puedo agregarle dentro de un objeto. Nuevamente lo hacemos. Entradas. Vamos a asignarle el valor de entradas. De hecho, para que no nos confundamos, lo voy a cambiar. Todas las entradas. Este valor, todas las entradas, esta variable es la que nosotros vamos a utilizar en el front y va a contener entradas. ¿Listo? Vamos a verlo. Voy a irme para home y aquí es donde lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero mostrar, por ejemplo, el título, que este va a ser el título. Entonces aquí vienen las etiquetas. Estas etiquetas las vamos a encontrar en JS. Por acá están. Mírenlas, son estas. Esas etiquetas pueden contener ya sea o funciones o valores. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta que nos va a decir que vamos a contener todas las entradas en la posición 0, punto título. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí con fecha. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un H5. Y aquí vamos a poner un párrafo que contenga la entrada. Actualizar. Y mírenlo. Entonces primero me muestra la fecha, luego la entrada y luego el nombre de la entrada y luego me muestra el párrafo. Pero entonces, Eduardo, ¿cómo hacemos para mostrarlas todas? Porque pues en dado caso cuando yo entro a home, pues yo no voy a ver solamente la primera, sino yo quiero ver pues todo lo que contiene. Quiero ver absolutamente cada vez que yo entre, pues quiero ver todas las entradas que ya están en el blog. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero vamos a arreglar rápidamente esto. Voy a borrar este contenedor. Y Bootstrap tiene un tipo de contenedor que se llama container. Ese yo lo hablo mucho en el video de Bootstrap, ¿listo?
pero aquí lo voy a utilizar rápidamente. Aquí escribimos class container, que mi contenedor principal sea 100% adaptable. Mírenlo. Entonces ya lo convierte en un contenedor adaptable. Lo organiza, cada vez que yo cambio, por ejemplo, a teléfono, va a permitir que se mantenga en ese mismo orden. Perfecto. Entonces aquí está. Vamos a cambiar este home que sea, por ejemplo, entradas. Mi blog, por ejemplo, que se llame. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, aquí encontrarás todas mis entradas. Y aquí vamos a dejarlo como un H2. Y aquí está, mi blog. Aquí encontrarás todas mis entradas. Inclusive aquí podemos añadir un pequeño margen. Entonces aquí le doy class. Y con las clases de Bootstrap, que en el video de Bootstrap lo van a encontrar, vamos a añadir aquí un margin button, perdón, de 5. Actualizamos y mírenlo. Ya se ve más organizado. Entonces mi blog, primera entrada. Entonces aquí vamos a encontrar la primera entrada. Ahora vamos a utilizar o ver la segunda entrada. ¿Cómo hacemos para comenzar a mostrarlo todo? Entonces aquí es cuando vienen los ciclos y vamos a utilizar, como sabemos, un arreglo. Podemos comenzar a recorrer todos los arreglos, todas las posiciones del arreglo utilizando for o for each. En este caso para AJS yo les recomiendo que utilicen for. ¿Por qué razón? Porque a veces con for each puede que se compliquen un poquito las cosas. Igual se puede utilizar, pero vamos a hacerlo con for. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta parte es súper importante. Para añadir una función vamos a utilizarlo sin el igual. Aquí simplemente utilizamos la variable normal, pero aquí vamos a comenzar a utilizar una función. Vamos a escribir for let i es igual a 0, mientras que i sea menor a, por ejemplo, a todas entradas punto length y aumentará. ¿Listo? Aquí viene un punto extremadamente importante. Todas las funciones que estén dentro tienen que utilizar esta etiqueta. Voy a hacerles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la posición actual del arreglo sea todas entradas en la posición i. ¿Listo? Si se dan cuenta, estoy nuevamente utilizando las etiquetas. Siempre se utilizan las etiquetas. Siempre, 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 siempre. Ahora aquí vamos a añadir, ahora sí, ya no van a ser todas las entradas. Esto que estoy utilizando es una extensión de Visual Studio. Ya ahorita les digo cuál es, pero es tremenda extensión porque me permite editar verticalmente. Entonces aquí escribo post actual, punto fecha, punto título, punto contenido. ¿Listo? Aquí está. Y aquí tenemos que cerrar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo lo cerramos? Nuevamente, aquí lo cerramos. Entonces él crea un for para recorrer el arreglo todas las entradas, que es este arreglo. Recuerden, este arreglo que creamos, lo recorremos y luego le asignamos a la posición actual, que es la posición en la que se encuentra en este momento y luego vamos a imprimir fecha, título y contenido. Simplemente quiero que me imprima eso, no es más. Y aquí están, mírenlas, aquí están todas las entradas. Entonces ese for me permitió recorrer ese arreglo de objetos. Inclusive yo puedo añadirles, por ejemplo, una margen. Entonces al terminar, cuando termine, para añadir esa pequeña margen lo podemos hacer de diferentes formas. Pero por ejemplo la vamos a añadir aquí en el último elemento, que es el párrafo. Vamos a añadir aquí, por ejemplo, style, y vamos a añadirle aquí un margin button de 50 píxeles, por ejemplo. Y añadimos important para que lo tome como una prioridad. Y aquí lo tenemos. Entonces ya tengo aquí todas mis entradas. Entonces ahora ya tenemos como nuestra primera página, que es la entrada de blog. Vamos a añadirle un pequeño footer rápidamente. Vamos a añadirle el primer footer. Vamos a añadirlo rápidamente. Entonces inspección, ver el código fuente de la página. Company es el primero que vamos a buscar. Vamos a copiarlo y vamos a irnos para footer y aquí lo pegamos. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a modificarlo rápidamente. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2023 Escuela Desarrollo Web Node.js. Y aquí vamos a dejar, recuerden, solamente vamos a dejar home, crear y sobre nosotros. Entonces vamos a modificar los enlaces. Home, crear es crear y sobre nosotros es nosotros.
Y aquí está, Escuela de Desarrollo Web Node.js, Eduardo Arias. Entonces home me lleva a home, crear me lleva a crear y sobre nosotros me lleva a sobre nosotros. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro pequeño primer blog funcionando, digamos que correctamente. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a darle contenido, vamos a comenzar a crear, porque nosotros necesitamos ver pues que esté funcionando nuestro blog como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Crear nuestro formulario. ¿Por qué el formulario? Porque necesitamos pues que el usuario o nosotros ingresemos un título, un contenido por lo menos, y eso es digamos que lo más básico digamos que tenemos que tener en un post. Entonces primero vamos a crear un contenedor nuevamente que sea container de Bootstrap para que sea adaptable, y aquí vamos a escribir un párrafo que diga aquí ingresa aquí tu siguiente entrada. Y aquí lo tenemos. Solamente vamos a añadir rápidamente un padding, un margin top, un margin de... ¿Qué fue lo que acabo de hacer acá? Básicamente le asigné al margen superior e inferior un margen de 5, aunque no son 5 píxeles, simplemente es un índice que tiene Bootstrap para que digamos que se puede configurar de hecho, para que por ejemplo 5 sean X cantidad de píxeles o 3 sean X cantidad de píxeles o 1 sea X cantidad de píxeles. Entonces simplemente lo vamos a dejar como MY, vamos a hacer aquí inspeccionar un margen, mírenlo, aquí está. Entonces aquí lo tenemos. Eso naranja que ustedes ven es el margen que le está añadiendo arriba y abajo, no es más. Entonces ahora vamos a añadir aquí nuestro formulario. Dentro de los documentos de Bootstrap vamos a encontrar una sección que se llama formularios. Entonces aquí podemos añadirle muchísimas cosas, ¿listo? Pero vamos a buscar uno que tenga texto. Podemos aquí de una vez escribir form y aquí dentro vamos a buscar los inputs. Los que a mí me gustan bastante, los flotantes, porque digamos que se ven chéveres a la final. Voy a copiar por ejemplo voy a copiarlo. Y aquí vamos a decirle que este primer texto es el título. Vamos a añadirle aquí el nombre que se llame título. Y vamos a copiarlo. Y vamos a añadir aquí contenido. Pero recuerden que el contenido, digamos que el contenido tiene que ser más grande que el título porque pues en el contenido se van a agregar más cosas. Entonces podemos asignarle este estilo, que sea el alto. Entonces aquí lo podemos añadir. Listo. Entonces aquí ¿qué fue lo que hicimos? Entonces añadimos primero el título y luego añadimos el contenido. Entonces al primero le asignamos el nombre de título y al segundo le asignamos el nombre de contenido. Ya vamos a ver pues cómo los utilizamos en el backend. Y solamente nos hace falta algo y es el botón de submit. Aquí lo tomamos y actualizamos. Entonces aquí lo tenemos. Entonces a mí me gusta mucho que el botón de submit sea pues ancho. Entonces style width 100%. Y aquí lo tenemos. Y aquí le vamos a dar subir entrada. Aquí nos hace falta algo muy importante y es mostrar la fecha. Entonces ya sabemos cómo pasar datos del front al backend. Vamos a pasar un dato del backend al front. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aunque ya lo hicimos ahorita con esta entrada, vamos a añadirla aquí en crear. Entonces en crear vamos a pasar fecha completa. Fecha, por ejemplo. Vamos a darle el valor de fecha completa. Aquí falta una coma. Y aquí en crear vamos a añadirla rápidamente. Entonces la fecha, ¿cómo la vamos a añadir? Párrafo. Y recuerden, añadimos la etiqueta para poder crear variables. Y vamos a darle fecha. Y listo. Y aquí añadimos una clase que sea margin bottom de 5. Entonces mírenlo, aquí me aparece la fecha. Esta es la fecha que yo voy a pasarle al backend. ¿Cómo la paso? Y ojo con este punto que es extremadamente importante. Yo puedo llevar dentro del formulario inputs ocultos.
Siempre, 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 de hecho en toda mi carrera, he utilizado inputs ocultos porque son muy necesarios, que no se van a ver en el formulario, pero igual tengo que enviarlos al backend. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces voy a poner aquí un input que contenga que el valor sea fecha, pero adicional, el nombre, vamos a asignarle fecha post, fecha entrada. Vamos a asignarle read only para que solamente se pueda leer. Y adicional vamos a decirle que no se pueda ver. Display. Y miren, aquí dentro viene un input. Aquí viene un input. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Por ejemplo, voy a quitar el style para que lo veamos. Aquí viene un input. Miren, aquí viene la fecha. Aquí, y de hecho no se puede editar porque como le asignamos el atributo read only, entonces solamente se puede leer. Ese input viene metido ahí en ese input viene metido en el formulario, pero no se va a utilizar, o sea, no se va a ver, el usuario no lo va a ver. Entonces vamos a darle style display none. Listo, actualizamos y ahí mírenlo, ahí va oculto, pero nadie lo está viendo. Oculto, pero nadie lo está viendo. Listo. Entonces, luego, cuando ya vamos a decirle, aquí viene un punto muy importante y vamos a decirle a esto crear. Form action, crear. Y aquí vamos a darle method post. Ustedes ya saben. ¿Listo? Esto ya lo hicimos en la sesión anterior. Añadimos el método post y con la acción de crear, que es la ruta a la cual se va a dirigir. Vamos a hacer una pequeña modificación del código para que digamos que sea un poco más rápido y fácil de utilizarlo, utilizando route de Express. Yo tuve un error cuando lo estaba probando, pero aquí está. Es este el que vamos a utilizar, app.route. Entonces, vamos a poder tener para una misma ruta diferentes métodos. Y créanme que esto va a hacer que sea mucho más sencillo simplificar el código a medida que vayamos añadiendo líneas. Simplemente es una modificación sencilla y pues para que la tengamos en cuenta. App.route. Entonces, ¿cómo lo vamos a modificar? Vamos a modificar home, por ejemplo. App.route para la ruta home. Vamos a añadir el método get. Y el método get va a tener una función de callback de rec y res. Y aquí vamos a añadir res.render. Vamos a borrarlo. Y vamos a probarlo. Node.monserver.js. Actualizamos y aquí está. Listo, aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a modificar? Vamos a modificar ahora rápidamente crear. Listo. Ya tenemos crear modificado. Vamos a probarlo. Vamos a dar clic en crear. Y aquí está, home y crear. Ya lo tenemos juntos. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa lo siguiente. Como vamos a utilizar un segundo método, vamos a añadirlo luego de haber creado este. Simplemente oprimimos luego antes del punto para que se reorganice. Y oprimimos después antes del punto para que se reorganice. Y aquí escribimos post. Entonces, más o menos ya se dan cuenta de por qué lo vamos a utilizar. Porque va a mantener también nuestro código mucho más organizado. ¿Y por qué post? Porque si nos vamos a crear, recuerden que al formulario de crear le asignamos la ruta crear. ¿Listo? Entonces, pero se va a ir con el método post, no con el método get. Entonces, con el método post vamos a añadir aquí una nueva función de solicitud y respuesta, obviamente. Y aquí vamos a comenzar a probar. Console.log rec.body. Vamos a ver qué nos envía. Y acuérdense algo muy importante, res.redirect. Gracias. Por ejemplo, título, hola y hola mundo. Por ejemplo, subir entrada. Y aquí me envía la página de gracias. Y aquí me imprime el hola mundo. Miren lo siguiente. Me envió un objeto, obviamente porque es un archivo tipo JSON, que me envía el título donde dice hola, el contenido que dice mundo y la fecha. ¿Se acuerdan del input oculto? Aquí está, aquí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora asignárselo a ciertas variables para que lo podamos controlar. Entonces, por ejemplo, var fecha entrada rec.body.fecha. ¿Listo? Aquí está, fecha entrada.
Aquí está. Porque es el valor, el nombre con el que viene el input oculto. Mírenlo, fecha, entrada. Volvemos. Entonces, var título, entrada es igual a rec.body punto título. Y var contenido, entrada es igual a rec.body punto contenido. Perdón, contenido. ¿Listo? Recuerden, ¿de dónde vienen estos finales? Estos son el nombre o name, el valor del atributo name cuando agregamos el input. Entonces mírenlo, aquí está name título, name contenido y name fecha de entrada. Listos. Aquí ya los tenemos, ya los podemos utilizar, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí antes de poder continuar? Lo que tenemos que hacer aquí antes de poder continuar es, vamos a crear un nuevo var nueva entrada que va a ser igual a un arreglo, a un objeto, perdón, que va a contener este mismo orden, en base de datos. Eso se llama un esquema, pero aquí es un pequeño esquema: fecha, título y contenido. Mírenlo, fecha va a contener fecha entrada, título va a contener título entrada y contenido va a contener contenido entrada. Aquí está. Y por último, aquí vamos a tomar el arreglo que ya tenemos llamado entradas y vamos a añadírselo a la última posición, entradas.push, y vamos a añadirle nueva entrada. Vamos a irnos a crear, vamos a irnos a cuarta entrada, cuarta entrada. Este es el contenido de la cuarta entrada. Vamos a darle subir entrada y ahora vamos para home. Y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, chicos, entonces de esta manera ya podemos comenzar a crear. Bueno, ya tenemos nuestro blog funcionando. Ya vemos que en la parte crear, volvemos a repetir lo que hicimos. Primero, guardamos los valores del método post en variables para luego utilizarlas en la creación. Creamos un objeto para la nueva entrada y por último ponemos la entrada, le ponemos al objeto ponemos la entrada. Voy a modificar esto, ponemos la nueva entrada en el arreglo de todas las entradas. Y listo, chicos, aquí ya lo tenemos. Entonces voy a enviarlo a redireccionar a gracias, obviamente, pero también se puede redireccionar a home. Pero bueno, vamos a dejarlo así, no de mon. Voy a ir para home. Fíjense que con lo siguiente, yo acabo de actualizar NodeMon. ¿Qué quiere decir? Que esa versión que nosotros teníamos es una pequeña memoria en la que va a contener esa variable entradas. ¿Sí? Es una pequeña variable, pero cuando yo reinicio NodeMon se borra. Y es por eso que en otro curso voy a hablar sobre bases de datos MySQL y NoSQL. Pero por el momento no vamos a hablar de eso. Solamente en este momento quiero que sepan que cada vez que reiniciamos NodeMon se elimina eso que nosotros hicimos, porque pues no hay una base de datos donde guardarla, no hay un servidor en alguna parte del mundo que me esté guardando esos datos. Pero por el momento me está funcionando porque es una prueba. O sea, darle crear. Ponemos aquí cuarta entrada, por ejemplo, y aquí le voy a dar texto de cuarta entrada. Aquí me lleva a la página de gracias, me voy para home y mírenlo, cuarta entrada. Me voy para crear, quinta entrada, texto de quinta entrada y subir entrada. Gracias, home. Mírenlo, cuarta entrada y quinta entrada, y me lo pone con la fecha de hoy, ¿no? Porque pues obviamente es la fecha de hoy, porque pues no lo estoy poniendo otra fecha. Crear, sexta entrada, contenido de sexta entrada y subir entrada. Mírenlo, gracias, y vamos a para home. Mírenlo, sexta entrada. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro primer blog, chicos. Entonces, aquí hemos aprendido muchísimas cosas, muchas, o sea, es que hemos aprendido demasiadas cosas. Primero, aprendimos a utilizar EJS para utilizar
Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hicimos, porque es que realmente hicimos muchísimas cosas en este video. Entonces voy a borrar esto. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues creamos e instalamos nuestro EJS con nuestra carpeta, nuestro folder views, para poder comenzar a utilizar los archivos tipo EJS. Entonces, home, nosotros, bueno, me faltó darle contenido a nosotros, pero básicamente es, bueno, dejémoslo en nosotros, crear, gracias y home, listos. Luego utilizamos o añadimos las clases CSS junto con Bootstrap con la carpeta public. Entonces, de esta manera ya le indicamos a Express que nuestra carpeta localmente, que se llama public, ya puede utilizarla en repositorios remotos o pues en internet como tal. Luego lo que hicimos fue crear nuestras propias plantillas. Esas plantillas las creamos utilizando Gearedy Footer y están aquí. Estas son las plantillas. Utilizando la etiqueta con include vamos a poder añadir una cabecera de un pie de página a todos nuestros archivos. De esa manera pues pasa a ser una plantilla. ¿Listo? Solamente pues se cambian ciertos valores que son los que tienen las etiquetas. No es más. Luego pasamos a crear ya teníamos nuestro archivo home, luego pasamos a crear nuestro archivo crear, aunque ya lo teníamos, aquí está. Pasamos a crear nuestro formulario utilizando Bootstrap. Ya habíamos creado la cabecera al pie de página con Bootstrap, pasamos a crear el formulario con Bootstrap. Le añadimos algunas clases de Bootstrap, recuerden que estas clases son de Bootstrap. En el video, recuerden, van a encontrar más información de Bootstrap. Ya tenemos el archivo de Bootstrap. Y por último pasamos a utilizar app.route precisamente de Express para poder organizar mejor nuestro código y que a una misma ruta se le asignen pues varios métodos. Si lo pueden ver acá, esta ruta tiene get y tiene post, en la misma ruta crear, y listo. Luego por último guardamos con body parser, obtenemos los valores en unas nuevas variables, creamos una nueva entrada para el arreglo de todas las entradas y lo ponemos en el archivo de entrada. De esta manera cada vez que yo escriba va a enviarme al finalizar me envía gracias, y luego ya voy a poder visualizar la nueva entrada, que fue los ejemplos que hicimos al finalizar. Entonces chicos, aquí hemos aprendido muchísimas cosas. Yo creo que este video quedó, no sé, por ahí de una media hora o más, realmente no sé por qué todavía no he editado, pero espero que les haya gustado mucho. En la siguiente sesión vamos a hablar, en las siguientes sesiones vienen cosas súper importantes, súper interesantes, porque primero vamos a empezar a ver cómo podemos iniciar sesión, agregar personas a nuestra lista de suscripción de MailChimp utilizando APIs, y luego vamos a ver cómo podemos iniciar sesión con Google o Facebook. Eso se va a poner súper bueno y realmente creo que van a ser las últimas 2 o 3 sesiones del curso, pero ya con esto digamos que tenemos unas gigantescas bases sobre lo que es el full stack como tal, pasando datos del backend al front y pues obviamente modificándolo completamente. Entonces chicos, espero que les haya gustado esta nueva sesión y pues nos vemos en la siguiente sesión. Y listo chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que en la descripción te dejo el post de este video junto con el índice para que te pues adelantes a las partes que desees. No olvides darle like y suscribirte para nuevos videos. Mi nombre es Eduardo Báez y nos vemos en la siguiente sesión.